Y estamos listos entonces ya para iniciar esta sesión. Estábamos retomando entonces el tema de interfaces de usuario inteligentes. Pusimos ya en la plataforma las notas acerca o la nota acerca de las interfaces de usuario, las características que tiene y entonces justo quedaba de tarea ver algunos ejemplos. Antes de revisar los ejemplos o el ejemplo que nos comparte Raúl, recordemos algunos elementos básicos de las interfaces de usuario inteligentes que habíamos mencionado previamente. Y partamos pues de que los objetivos de las interfaces de usuario son mejorar la rapidez para aprender el uso de la interfaz, la eficiencia al usarla y por supuesto reducir el grado de propensión al error para que el usuario entonces le agrade esta interfaz y no, entonces se sienta cómodo al estar utilizando. Aquí entonces las interfaces de usuario inteligente pues buscan dar un pasito más y plantean entonces la mejora de la comunicación entre el usuario y la computadora a partir de herramientas o estrategias como la personalización de la interacción y la flexibilidad para usar esta interfaz. Esto es entonces hacia donde vamos a ir abordando esta sesión, justo cómo podemos personalizarla y obtener esta flexibilidad. Entonces, aquí justamente mencionábamos que el diseño de las interfaces de usuario, pues, tomará como herramienta central la tecnología para tratar de buscar y otorgar una eficiencia, efectividad y naturalidad en la interacción. Entonces, esto lo estaremos nosotros tratando de lograr a partir de la generación de estas interfaces. Entonces, las interfaces de usuario incorporarán estas capacidades inteligentes a través de uno o varios agentes autónomos para apoyar este proceso de interacción y así entonces mejorar este desempeño o bien la usabilidad. Por tanto, entonces, de acuerdo a lo que platicamos previamente acerca de la inteligencia artificial, pues las características que podría presentar esta interfaz, pues son necesariamente percepción, interpretación, aprendizaje, procesamiento del lenguaje natural, razonamiento, planeación y claramente toma de decisiones para poder generar un cambio en la interacción. Lo primero, como lo hemos abordado en estas notas que les pusimos, es a través de presentar las tendencias clásicas en el diseño de interfaces de usuario inteligentes. Y aquí entonces identificamos como una de las tendencias es tratar de generar estos sistemas personalizados donde se trata de explotar la información que hemos obtenido acerca de los usuarios, como sus hábitos, preferencias, métodos de trabajo y así generar una mejor comunicación con el usuario. Esta entonces es una de las cosas que más se intentan hacer. No sabemos, no hemos dicho todavía cómo se logran. Entonces también es un hecho que hay mucha información disponible en nuestras bases de información y entonces es necesario hacer un filtrado de todo este contenido para poder procesarlos de una manera más adecuada por parte de los usuarios. Y a partir de esto, entonces, ayudamos al usuario o también se busca ayudar al usuario con tareas más complejas y poderle enseñar, ayudarle a conocer nuevas opciones de los sistemas. Completar las tareas del usuario también es una de las tendencias más usadas por los sistemas. Las interfaces multimodales que permiten integrar distintos mecanismos de interacción, pues también nos permiten facilitar los procesos de interacción humano-computadora y todas estas tecnologías que permitan favorecer la interacción, pues caen dentro de las técnicas de interfaces multimodales. A partir de esto, entonces, ahora sí podemos empezar a preguntarnos cómo logramos estos grandes objetivos que se describían en los enfoques. Y aquí entonces es que nosotros podemos decir que
Para lograr estos enfoques previos, pues podemos utilizar ya mecanismos específicos. Aquí todavía no vemos los algoritmos, ya nos estamos acercando hacia los algoritmos y aquí estamos volviendo más concretas las propuestas. Por ejemplo, las interfaces que permiten la adaptación directa, justo lo que buscan es intervenir en la interacción con el usuario y entonces tienen como tarea principal predecir la actividad del usuario. Y aquí es donde se volvió muy importante la tarea que nosotros les pusimos en la plataforma, porque a partir de esta tarea podemos ir trasladando estos conceptos a ejemplos reales. Entonces, Raúl nos ponía como una interfaz inteligente, la interfaz de YouTube o el sistema de YouTube. Y sobre este sistema, pues, lo que hizo Raúl fue ir describiendo las características que para él se le hacían interesantes con respecto a estos mecanismos que estamos diciendo. Así que le vamos a ceder también la palabra a Raúl en esta parte. Adelante, Raúl. Cuéntanos, ¿por qué escogiste YouTube? Ah, pues bueno, yo escogí YouTube porque creo que es una de las empresas que más son utilizadas por todo el público para poder ver videos de diferentes índoles en la actualidad. Realmente creo que lo primero que se me vino a la mente fue la facilidad para poder encontrar información. Yo no conocía realmente la historia de YouTube ni en qué año había sido fundada y creo que también me sirvió esa tarea, ¿no? Para saber que pues en el 2005 fue fundada, fue hecho por 3 personas que pertenecían a PayPal, me parece, y pues realmente los grandes retos que tuvieron que asumir para que esta aplicación pudiera ir creciendo con el paso del tiempo, porque de primera instancia, este, la principal problemática que llegaron a tener fue el tema de los derechos de autor, porque empezaron a tener bastantes demandas porque la gente se empezó a dar cuenta que podía publicar cualquier tipo de contenido. Entonces, inmediatamente las empresas, pues son envidiosas, ¿no? No quieren ver triunfar a alguien más, porque inmediatamente dicen, queremos tener nuestra tajada. Entonces buscaron la forma de empezar a generar demandas y de hecho demandas millonarias. Una de las principales demandas fue de $1,000 millones por temas de derechos de autor o a cambio que retirara todo ese tipo de material, ¿no? Entonces, bueno, aquí una de las principales características que mencionaban de las interfaces inteligentes era la adaptación de la interfaz de manera directa. Entonces, por ejemplo, aquí en cuando tú generas la búsqueda de de algún tema en específico, en este caso de música relajante, de manera automática, en cuando tú generas la búsqueda, la interfaz te empieza a hacer recomendaciones. Y aquí es donde tú decides si las aceptas o no. Por ejemplo, está música relajante, antiestrés, música para dormir rápido, música para trabajar, pero realmente se está adaptando al tema tú estás intentando buscar, ¿no? Posteriormente están el uso de interfaces intermediarias. Bueno, es otro de la Espera, interfaz. espera, antes de que Ah, pasemos a las otras cualidades, ahí yo me adelanté, perdón, quería activar mi micrófono y lo piqué incorrectamente. Entonces, como bien está diciendo Raúl, acá uno de los elementos centrales es que si regresamos a nuestra presentación y vemos cuáles son las características que nos decía. Aquí nos hablaba entonces que hay una intervención de manera directa en la interacción del usuario y trata de predecir la actividad del usuario. ¿Cómo crees que YouTube predice la actividad del usuario, Raúl? mm, pues yo pienso que lo hacen realmente a través de un algoritmo. No, 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 más que el Ah, algoritmo, no te, o sea,
¿En qué de esto que nos estás comentando tú ves una evidencia de que se está prediciendo la, la actividad del usuario? Ah, o sea, ¿cómo pienso que está generando la predicción? Ajá, es que, por ejemplo, acá en lo que tú nos estás poniendo, estás diciendo, con base en estos parámetros se busca de manera automática, genera sugerencias de información. ¿Tú crees que las sugerencias de información es lo que aquí referimos como predicción? Nada más es como para ir ligando los términos que estás diciendo, ¿no? Porque que no nos quedemos solo con la idea de que todo es predicción. Aquí tú nos estás diciendo, por ejemplo, perdón, aquí tú nos estás diciendo sugerencias. Y de pronto nos podríamos quedar con la impresión de que YouTube lo único que hace es generar sugerencias. Es una parte importante, pero un poco lo que buscábamos con este análisis es como lo hizo Raúl, ¿no? Que tratara de identificar las cualidades de los mecanismos y los representara justo con los ejemplos. Pero creo que a lo mejor lo que no queda tan claro en esta primera aproximación de Raúl es que nos menciona aquí sugerencias solamente. Por eso me gustaría completar lo que nos estás poniendo con respecto a lo que decía, lo que poníamos acá en la presentación como el elemento central de la adaptación de la interfaz. Y acá nos hablaba acerca de la predicción, inclusive si nos regresamos a las notas, esto estaba más arriba, aquí está. Aquí justo para la parte de la adaptación de la interfaz nos habla de que el software puede trabajar, puede adaptar la interfaz utilizando algunas de estas estrategias. Ejecución especulativa, donde empieza entonces a hacer algunas acciones, empieza a realizar algunos procesos para tener lista la respuesta antes de que el usuario la solicite. También están los patrones de completado, que justo trata de sugerir información sobre los patrones que está allí el usuario presentando, la ejecución, la rápida ejecución, donde se permiten, donde se plantean estas acciones predichas y entonces se ejecutan para que estén accesiblemente, de una manera más accesible al usuario. Y también tenemos la asistencia que nos permite ir ayudando a usar la interfaz. Estos son como estrategias ya específicas. Por eso yo te preguntaba justamente, Raúl, ¿cómo complementarías esto que ya pusiste con respecto a esto que decíamos de estas técnicas? ¿No? ¿Cómo en términos, no exactamente del algoritmo, pero sí de estas estrategias? ¿Cuál tú crees que usa YouTube? Ejecución especulativa, patrones de completado, rápida ejecución, asistencia. Bueno, por lo que estuve viendo, brinda bastante asistencia la interfaz de YouTube porque, bueno, al momento de generar la búsqueda te empieza a dar videos relacionados con base en el parámetro ingresado, ¿no? También genera secciones de autocompletado porque en muchas de las ocasiones ni siquiera has terminado de escribir correctamente la idea y en automático ya te está inclusive dando una idea más allá de lo que tú querías buscar o algo más específico. Sí, esto que pones tú acá en la parte de las interfaces intermediarias es justo un mejor ejemplo de completado, porque efectivamente YouTube tiene esa cualidad y es parte de la adaptación, parte de la adaptación de la interfaz que está asociado a esta acción que tú estás bien comentando, ¿no? Cómo te completa y entonces permite tener esta información de manera más rápida. Sí. Y bueno, E aquí incluso, exactamente.
Sí, e Ah, no. inclusive aquí hay algo interesante, por ejemplo, que también hablamos en otra de las estrategias. Esa no la mencionas, pero me parece que está súper bien y ubicada en el ejemplo que nos pones. ¿Se acuerdan que hablábamos de que las interfaces también pueden corregir ideas equivocadas? ¿No? Entonces, por ejemplo, una de estas ideas equivocadas pueden ser donde por alguna razón las personas, podemos decir, entienden de forma incorrecta algo. Y aquí seguramente a Ana Lilia le dará un poco de risa, pero esto es algo muy común, ¿no? Al menos en la forma en que las personas que hablamos español de pronto trasladamos el lenguaje, o más bien las palabras en inglés, y las llevamos a nuestro contexto cotidiano. Entonces, la canción, su nombre original, pues su nombre original, aquí lo vemos, Rhythm of the Night, pero cuando la gente escucha esta canción, pues de pronto lo que nosotros asociamos es que la gente lo pronuncia como si dijera Son Reebok o Son Nike, aunque la canción dice justamente Rhythm of the Night. Y entonces, ese es un error de las personas, pero claramente también en YouTube ya está asociada esta corrección, por así llamarlo, de que la canción, cuando la gente busca esta canción, entonces en realidad se refiere a esta canción original, y entonces por esto aquí también inclusive aparece la canción original. Entonces allí hay como internamente también sabe pues que existe este error, pero es capaz de corregirlo y llevar al usuario a la idea o a la canción original. Entonces se vuelve interesante. ¿Cómo pues? Entonces no, aquí es donde decimos, bueno, justamente se vuelve una interfaz inteligente porque no es solo de tener en su base de datos las respuestas que deben de ser correctas, sino también poder ligar estos errores humanos con las soluciones correctas. No sé si tú ya habían ustedes observado esta capacidad, y yo tampoco no le había puesto como tanta atención, pero se vuelve interesante pues como en estos buscadores que funcionan acá en YouTube, pero que también se puede usar en el entorno de Google, es capaz de hacer estas correcciones. Sí, oye, sí, yo sí lo había notado y fíjate que sí lo había notado, pero no le había puesto así mayor, ¿cómo se dice? Em, mayor, mayor atención, pero sí realmente es impresionante porque muchas veces, según yo, escribí bien en inglés y no lo escribí bien en inglés. Digo, no llegué a tanto como estos de Nike, o sea, o son de Nike, pero sí, ¿cómo se llama? Sí lo llegué, sí me equivoco y sí me trae la correcta. Inclusive muchas veces que no me sé el nombre del actor, por decir algo, que quiero no me sé la pronunciación correcta, y pongo Kyle, no sé, o qué sé yo, Bacon, Kevin Bacon, ¿no? Y pongo a lo mejor una C con una doble C o cualquier cosa, y sí me la corrige y sí me trae a Kevin Bacon. Entonces sí que lo había, yo sí que había notado, pero no me había puesto a pensar en esta capacidad tan grande que tiene específicamente YouTube, ¿eh? Ahorita lo Sí, acabo de probar y sí fue, ¿eh? Pusimos Reebok on Some Nike y sí nos trajo la canción de Rhythm of the Night. sí, entonces justo ya de pronto hace algunos años cuando yo generaba esta primera versión de este análisis, era difícil encontrar los ejemplos que mostraran esta corrección de ideas o de errores del usuario,
y en ese momento era como complicado imaginarnos, ¿no? Yo ponía mucho el ejemplo de si nosotros usamos de una manera equivocada la interfaz, de pronto la interfaz intenta decirte cuál es la manera correcta de usarla, pero es más difícil cambiar esas costumbres de los usuarios. Pero estos ejemplos que ahora yo tampoco lo había hecho como esa atención hasta ahora que lo puso Raúl, y efectivamente yo no lo dejo solo como él lo pone, de interfaces intermediarias haciendo sugerencias, sino también esta corrección hacia tanto la escritura correcta o bien la relación de que esto se está escribiendo como la gente lo escucha y se refiere a una canción que tiene un nombre distinto, totalmente distinto, pero logra hacer entonces la corrección correcta. Entonces, bueno, pues ese me parece que justo YouTube es un muy buen ejemplo también. Pero entonces ahora sí continúa en esta parte, Raúl, lo que acá nos comentabas sobre las sugerencias. Ah, sí. Bueno, de las sugerencias. Pues aquí realmente también algo que tiene mucho peso en la herramienta de YouTube fue que precisamente en sus inicios, este, en el año 2008, me parece, si no es que en el 2006, es que tocaban bastantes fechas importantes, generaron la fusión con Google. Entonces fue cuando realmente el buscador de Google, lo que vende la empresa es exactitud. Entonces, esa es la libertad que le brinda el buscador. Al momento de que generan la fusión, le implementan la opción del buscador de Google a YouTube y es lo que nos permite generar la exactitud de nuestra búsqueda. Porque precisamente hay muchísimo, este es el ejemplo más claro, ¿no? Porque lo pasaban inclusive en bastantes videos que decían, ponme la canción de Son Ribuco Sonai, o también una canción de Bob Marley, que ponían agua en el hoyo, y en automático ya YouTube tiene esa capacidad, ¿no? Y creo que también viene compaginado con se me fue la página. Viene compaginado con el tema de qué tan predictivo es, ¿no? Con lo que realmente nosotros estamos buscando. Por eso quise poner en este apartado, pues, este ejemplo, ¿no? De una búsqueda quizás errónea, pero de manera predictiva, el buscador nos apoyó a buscar realmente lo que nosotros necesitábamos, ¿no? Y así como mencionaba la doctora Ana Lilia, e inclusive también cuando quizás no tenemos la opción de queremos buscar una película, pero no sabemos el nombre, no sabemos el año. También este buscador tiene la capacidad de que quizás tú le dices algo en particular, quizás hombre verde, y tiene la capacidad de inclusive, no sé, de poderte mostrar Hulk, ¿no? Porque es uno de los personajes más conocidos. Entonces aquí es donde vemos el potencial predictivo que tiene la aplicación de Google, ¿no? Y Excelente, sí, sí, continúa, Raúl. bueno, esto es lo que quise tratar de, de poner como ejemplificación en este apartado, ¿no? De uso de interfaces intermediarias. Antes de Y, avanzar a la que sigue, me regreso acá otra vez. Aquí justamente cuando hablábamos acerca de estos mecanismos en la parte de las interfaces intermediarias, está acá abajo. Entonces acá justamente nos dice que corrigen estas ideas equivocadas y guían al usuario. Entonces aquí también se van realizando tareas de apoyo y entonces lo interesante es que de todas formas el usuario tiene el control de la interfaz, que pues efectivamente lo podemos ver en este tipo de búsquedas porque nosotros podemos siempre corregir. O sea, ahí nos dan las sugerencias de la búsqueda que se parece más a lo que estamos escribiendo, pero de pronto también nos puede dar esa opciones de que nosotros escribamos exactamente como nosotros lo queremos decir. E incluso en los buscadores de Google, no cuando lo ves desde YouTube,
te dice, escribiste esto y entonces te sugiere que la búsqueda más apropiada para lo que escribiste puede ser esta otra. Entonces ahí te dice, te estamos mostrando la búsqueda para tal palabra o tales frases. Entonces, ¿en verdad quieres quedarse con esa o quieres quedarte con tu propuesta original? Y entonces sigamos con el siguiente ejemplo, Raúl. Ah, perfecto. Bueno, como tercer requerimiento de una interfaz inteligente ideal era el uso de agentes, ¿no? De interfaz. Bueno, como descripciones, aquí podemos observar que de manera proactiva la interfaz de YouTube nos genera sugerencias de nuevos videos relacionados con el contenido del video actual. Entonces, esta es otra opción que tiene. En este caso, yo busqué la opción de música para trabajar, ¿no? Entonces, le di la opción de seleccionar exactamente ese video y en la parte derecha empezamos a ver YouTube también es manejada como una interfaz de recomendación, porque de manera proactiva también nos empieza a hacer recomendaciones de videos que vayan relacionados al tipo de música, en este caso que yo estoy escuchando, ya sea feeling good, música para leer, música para estudiar, música quizás relajante, ¿no? Porque detecta que lo que tú estás escuchando en esos momentos es música relajante. Quizás si yo llegara a modificar mi parámetro de búsqueda, en este caso en videojuegos, las nuevas sugerencias cambiarían de manera automática a todo lo que tenga que ir relacionado con videojuegos. Entonces, esta era otra facilidad que nos brinda esta interfaz. Y efectivamente, entonces aquí ya vemos justo esta adaptación de la interfaz a través de que a lo mejor hablemos insistamos en que esto que le hemos llamado agentes de interfaz, pues son elementos de la interfaz que no necesariamente los vemos integrados o que se buscan, que los vemos como un elemento externo, ¿no? Le llamamos agente de interfaz, pero está totalmente integrado y es justo esta barra de sugerencias que a partir de la temática que se están allí presentando. Entonces, este ejemplo me parece que está también muy claro. ¿Y qué nos puedes concluir, Raúl? Bueno, yo llegué a la conclusión de que esta interfaz cumple con los tres requerimientos de una interfaz ideal, ¿no? Que son la adaptación de la interfaz de manera directa, el uso de interfaces intermediarias y también el uso de agentes, ¿no? Y pues obviamente esto lo comprobó con los tres ejemplos vistos previamente. Esa fue como que mi conclusión, ¿no? Obviamente estamos hablando de un magnate, ¿no? Que es YouTube con Google fusionado y por ello nos brinda este potencial de búsqueda. Sí, aquí le sacan, como bien dijiste, le sacan mucho provecho a otras herramientas que tiene la compañía, que es el buscador, y lo integran acá y logran obtener entonces una interfaz bastante bien desarrollada que hace sugerencias y tiene un comportamiento que a los usuarios en general les satisface mucho en su funcionamiento. Entonces, un poco por eso era el ejemplo de esta tarea que estuvimos dejando la semana pasada, para que a partir de los ejemplos pudiéramos no solo quedarnos entonces en los aspectos teóricos. Y entonces, pues esto nos permite ver en la práctica cuáles son las bondades de haber logrado ya implementarlos. En este caso, pues solamente tenemos en la plataforma solamente tenemos este documento de Raúl, pero pues igual si alguien quiere comentar algo sobre las interfaces inteligentes, pues los escuchamos. Oye, yo no hice mi tarea a medias porque no hice presentación, pero ya había hablado de una interfaz. ¿Puedo hablar? Sí, sí, por supuesto. Perdone, porque es que no sé, ya sabes que soy medio torpe con él y no sé cómo, ya vi cómo alzar la manita. Este,
En este caso, yo he estado utilizando una interfaz que se llama Meditiopía. Ujú. Yo empecé con esto de Meditiopía a raíz de la pandemia, ¿no? Estaba yo, la verdad es que estaba bastante angustiada, agobiada y todo. Y mi hermana me dijo, ¿por qué no meditas? Y yo le digo, porque no creo en eso. Y me dijo, medita, medita, comienza a meditar y vas a ver. Y le digo, ¿pero en dónde o qué? Y entonces me dijo, hay un montón de, ¿cómo se llama? De meditaciones en YouTube, precisamente. Y por coda no he comprado el YouTube Premium. Entonces empecé a meditar, pero ya ves que se tenía que dejar constantemente, ¿cómo se dice? Bueno, se tiene que dejar la pantalla prendida para que te puedas, bueno, pues para que pase la meditación en YouTube si no tienes el YouTube Premium. Y la verdad es que me empezó a fascinar y me quedaba dormida, pero perdida de dormida. Yo hasta pensé, no, estos han de estar utilizando algo malo en el cerebro porque no puede ser que yo me quede así tan dormidota, ¿no? Entonces, la meditiopía, si tú buscas en YouTube meditiopía, es otra cosa que la aplicación, pero yo no lo sabía. Finalmente yo compré la aplicación y me enganché cañón. Entonces, esta aplicación ha ido modificándose conforme han ido pasando el tiempo. Al principio te preguntaba cómo te sientes hoy y tú decías cómo te sentías hoy y pues te hacía una recomendación, pero están buenísimas desde mi muy particular punto de vista, por supuesto, las meditaciones. Entonces hay desde meditaciones cortas hasta meditaciones largas. Hay unas que para que te desestreses, por ejemplo, ayer que tenía un estrés tremendo porque pues, estaba cargando un montón de cosas, dije yo, bueno, 2, 3 minutos me relajo y 2, 3 minutos fueron de veras relajantes, ¿eh? Entonces, esta, al final de cuentas, lo que me está dando es algo que yo a veces digo yo, bueno, ¿qué me escuchará o qué? Porque cuando me dice, te recomiendo esto, pues realmente me está recomendando algo que realmente necesito, ¿no? Hay una que se llama paciencia, expectativas, límites, que dices, oye, esta me está escuchando o algo porque no es posible. Y algo que me parece interesante ahora de esta aplicación es que ahora ya te tienen obviamente más ubicado, considero yo. Bueno, yo ya tengo un rato más, yo creo que ya tengo más de un año con Meditiopía y te ponen un programa, te dicen, hola, buenos días, aquí está tu programa diario de meditaciones. Entonces, desde la primera, que es para relajarte y todo, y cuando es la noche, te dice, hola, buenas noches, aquí está tu meditación para que te metas a la cama y duermas y te quedas dormido. Entonces, la verdad es que esta aplicación a mí me parece muy interesante. Yo considero que esta aplicación tiene, pues precisamente expectativa y patrones. Y la asistencia, porque en un momento dado tú puedes decir cómo te sientes y entonces cuando dices cómo te sientes, entonces te saca una serie de meditaciones en cuanto a la, ¿cómo se llama? Ejecución rápida ejecución, ahí sí no, pues no sé, ahí sí no sé, pero tiene expectativa, patrones, porque ya me conoce de hace tiempo, y la asistencia. Ujú. Y la verdad es que sí se las recomiendo si están ansiosos. Está muy buena. Y en cambio, si ahorita, por ejemplo, pones Meditiopía, la otra, pero en YouTube, Gustavo, para poderla ver en YouTube. Hay una que se llama meditación. A ver, déjame ver. No, si ponemos meditiopía, ahí, ajá, a ver, ahí sí. Ujú. No, aparece Meditiopía, pero hay, entonces tendría que haber otra. Hay otra que se llama meditación. Si ponemos meditación para relajarse y dormir, a lo mejor ahí aparece. Ajá. Para dormir.
Mira, la de que dice meditación para dormir y relajarse. A ver si es esa. Ujú. A ver, nada más bájale tantito por fin. A ver si la veo. No. Es una muy buena, pero no tiene nada que ver con Meditiopía como tal. Y también probé Calm. Calm es otra de las, de estas, de este tipo, pero no, nada que ver con Meditiopía. La probé una semana, dije, bueno, voy a verla, a ver por qué, pero no, nada que ver. Entonces, la verdad es que, pues sí, y todas estas son muy, muy buenas, bueno, desde mi muy particular punto de vista. Y además la música, además otra cosa que no tenía Meditiopía y ahora lo tiene, que es algo que me parece muy, muy, muy interesante, es que puedes cambiar el sonido de bosque, bosque, mar, olas en la playa, olas en el, ¿cómo se llama? En las rocas, bosque, hay un bosque profundo y un bosque no sé qué, o sea, diferentes tipos de bosque y la verdad es que eso a mí eso no lo tenía. Lluvia, o sea, también te pone lluvia. Y bueno, pues la verdad es que, y ahora también han incluido algo que antes no incluían. Siempre te incluían una como idea diaria, ¿no? Idea como inspiración del día, ¿no? Y ahora no solamente te ponen la inspiración del día, por ejemplo, había una que se llama Vive la vida al máximo estando en el momento presente, pero te la acompañan con una, ¿cómo se llama? Una imagen que le llaman ellos, imágenes meditativas, entonces, arte meditativo. Entonces son, pues, cosas digitales, así, no, imágenes digitales que se deforman, otras que tienen como esto del movimiento continuo, pero son imágenes digitales y a veces le ponen música y otras veces no. Entonces, la verdad es que, pues, no sé, yo estoy muy encantadita con Meditiopía. Ujú. Gracias, Ana Lidia. No, sí suena que justo por eso me detenía aquí en esta imagen. Pero bueno, antes escuchamos a Raúl, algo quería tal vez complementar de lo que estás diciendo. Ah, sí, maestro, que pues realmente lo que escucha la doctora Ana Lilia es una nueva tendencia con, con la nueva era del estrés laboral. Entonces se llama ASMR, que viene de sus siglas en inglés, Autonomous Sensory Meridian Response, que es respuesta sensorial meridiana autónoma. Entonces, básicamente, esta aplicación y en general, si se busca en YouTube, en Spotify, aparecen muchísimos videos de esta índole. Vienen, en pocas palabras, en resumen, son sonidos que a nosotros nos relajan bastante, ¿no? O sea, puede ser inclusive, lo hacen a través de un micrófono, puede ser el sonido de la lluvia, puede ser el sonido de una aguja. Entonces, estos sonidos, ya están como que estudiados y realmente pues sí te relajan. Yo lo utilizo bastante en lo personal. Yo también me duermo, pero creo que cada persona tiene como que su sonido especial para que se pueda relajar. Y esto lo están implementando más allá en diferentes interfaces. Una es medio de Meditopía y hay otras dos, igual no lo recuerdo, pero igual se basan Cal, en ¿no? este tipo. Cal, no, Raúl, Cal. Calm, Cal. exactamente, también se basa. Y la otra no sé, pero Cal te digo que me pareció que iba como años luz atrás de Meditiopía. Y justo como bien, bueno, me detenía yo en esta, gracias Raúl, me detenía en en esta parte porque como podemos ver, nos está diciendo que es importante conocer las cualidades del usuario. Por eso nos decía Ana Lilia, te hacen algunas preguntas y a partir de la respuesta de cómo te sientes, pues preparan este programa. Y esto entonces nos va dando pie al siguiente tema que introduciremos en unos minutos, justo para la parte de los sistemas de recomendación. ¿Cómo necesitamos estos elementos centrales del usuario?
Entonces, esto pues ya nos permite empezar a tratar de cerrar este tema. Eh, si ya no hay más comentarios o algún otro ejemplo que quieran discutir, entonces un poco empecemos a tratar de cerrar esta discusión acerca de las interfaces inteligentes. ¿Qué ustedes ven, Raúl, como ventajas y desventajas de la interfaz? También Guillermo, si quieres comentarnos algo sobre ventajas y desventajas de las interfaces de usuario, y ya después Ana Lilia y yo también les contamos nuestro punto de vista. Pero primero los queremos escuchar a ustedes. Bueno, yo lo que veo es esta como ventaja, es esta anticipación. El usuario, y como desventaja, lo que he estado pensando como desventaja es que necesitas algoritmos que pueden llegar a tardar mucho y te puede alentar la página, eso, o el sitio o la aplicación. Mientras más algoritmos y consultas tengas que hacer, pues esto puede generar también un cierto desfase. No sé si esté en lo correcto. Sí, efectivamente, necesitamos más poder de cómputo para poder hacer este tipo de sugerencias o este tipo de procesamiento de la información de los usuarios. Y en algún momento, pues esto fue la limitante más importante de la introducción de las interfaces inteligentes, pero dado el poder de cómputo actual, en realidad esto afortunadamente ya nos da la posibilidad de poder generar estas sugerencias de una manera muy ágil. Si ustedes lo prueban en el navegador, por ejemplo, de YouTube, pues en realidad, bueno, YouTube o en general de Google, la respuesta que ustedes obtendrán al sugerir la mejora en la búsqueda en realidad ya es casi instantánea, pero eso es gracias también a las velocidades de conexión que ahora tenemos. Antes, precisamente con conexiones más lentas, pues esta respuesta de las sugerencias era mucho más lenta. Y entonces, eso pues es uno de las desventajas que podríamos estar identificando en el uso de las interfaces inteligentes. Efectivamente, ese es un muy buen punto. Pero por otro lado, ya también bien lo mencionó Guillermo, pues es que esta posibilidad de llevar contenidos más útiles a los usuarios, pues es un elemento también muy relevante. ¿Algo más? ¿También tú quieres agregar algo, Raúl, como ventajas y desventajas de esto que hemos estado discutiendo? Sí, por supuesto. Pues bueno, una de las ventajas, bueno, que yo estuve leyendo, mientras hacía lo de la interfaz de YouTube, una era reconocimiento antes que memoria, ¿no? Y pues precisamente no tenemos que obligar al usuario a recordar dónde está exactamente el elemento, ¿no? O de dónde viene, sino que realmente siempre se van a encontrar visibles esas opciones para poder llegar a al apartado que realmente tú quieres utilizar, ¿no? Una desventaja es igual estoy de acuerdo con mi compañero, pues que no todas las interfaces están lo suficientemente optimizadas para poderse utilizar. Entonces, entre más inteligencia artificial tú le metas, si no la optimizas de manera correcta, lo puedes llegar a percibir un tanto lento, o inclusive puedes, en cuestión de los buscadores, puedes llegar a sentirlos un tanto torpes, ¿no? Entonces, a su vez, genera demasiada independencia por parte de nosotros, del usuario, en utilizar exactamente un elemento. Por ejemplo, hoy en día, una de las tendencias principales, tanto en páginas web como en interfaces, son los buscadores. Entonces, los buscadores nos
facilitan la vida demasiado porque, por ejemplo, en Netflix buscas una película del actor y en automático te despliega toda la información a la cual tú quieres tener acceso, ¿no? Sin embargo, si la aplicación es nueva y el buscador no está lo suficientemente optimizado, te enojas porque dices, pero si yo aquí en YouTube le pongo esto y me lo arroja, ¿no? Porque aquí me está obligando a escribir inclusive de manera correcta exactamente lo que yo estoy buscando. Entonces, por una parte también te malacostumbra y no te permite quizás ver todo el entorno de lo que te está ofreciendo realmente la interfaz. Esa podría ser una ventaja y desventaja a la vez. Muy bien. Como bien dice Raúl, pues acá están esta implicación de los cálculos, pues es uno de los aspectos que a nosotros como especialistas de la tecnología, pues nos debe de importar, ¿no? Cómo esto podría llegar a afectar la experiencia del usuario, cómo podría hacer entonces que el usuario se desespere, pero también un aspecto que nosotros debemos de tener presente es que, ¿qué pasa cuando los sistemas se equivocan? ¿Qué pasa cuando el sistema entonces empieza a darnos información errónea o se empieza a comportar no como nosotros esperamos? Así como decía Raúl, de pronto nosotros ya como humanos somos queremos las cosas muy inmediatas. Entonces, si los sistemas de interfaces inteligentes se equivocan un poco, de pronto rápidamente las personas pueden decir, esto ya no sirve, esto me está complicando más la vida, y pueden muy rápido dejarlas de usar porque entonces no están obteniendo el resultado que ellos esperaban. Es aquí donde, entonces, cuando nosotros pensemos en integrar esta experiencia de interfaces inteligentes a partir de estos mecanismos que hemos estado revisando y que vienen ahí en las notas, porque hoy ya no los vimos con todo detalle, entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado en no tratar de abusar de todas estas tecnologías, porque entonces podríamos estar generando o podríamos estar dañando la experiencia que se puede obtener a partir de esta introducción. Entonces generaríamos una mala experiencia y los usuarios entonces dirían, ya no quiero usar esta interfaz. Ana Lilia lo ha expresado muy bien, ¿no? Cuando Ana Lilia lo expresa muy abiertamente y dice que claramente esta interfaz está muy alejada de la otra, ¿no? Lo expresa desde las emociones, como ya lo ha estado manejando. Y entonces, si eso sale mal, de pronto dices, yo ya no quiero usar esta cochinada y vámonos. Entonces, como el ejemplo que ahora lo pone Ana Lilia, ¿no? En los restaurantes, si vas una vez y te atienden mal o no hay lo que deseas, ahí jamás regresas. Entonces, también esa experiencia nosotros la podemos dejar a través de las interfaces. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado al diseñar nuestras interfaces. ¿Qué es lo que nosotros sí estamos previendo que pueda fallar y qué mala experiencia le puede dejar al usuario? Y un aspecto que también mencionamos acá en las notas y retomaremos continuamente es la responsabilidad. ¿Qué pasa cuando se equivoca o qué pasa cuando te empieza a sugerir cosas? De pronto, nosotros lo comentamos en alguna ocasión con respecto a Amazon. En algún momento se le criticaba o se ha criticado a Amazon porque le da preferencia a ciertas marcas, que son estas marcas que ellos tal vez puedan tener una preferencia o ellos pagan por aparecer primero. Y entonces, esto nos llevaría a que en estos procesos de sugerencias y de recomendación, en realidad nosotros no estamos viendo lo que necesariamente buscábamos, sino que estamos viendo lo que las empresas, o en este caso, pues, los humanos que desarrollan los algoritmos, quieren que veamos. Y eso nos lleva entonces a un problema ya más, un poco más complejo, pues. Entonces, sí estamos encontrando lo que nosotros queremos encontrar a través de estos buscadores, a través de estos sistemas,
o estamos solamente encontrando lo que las compañías nos permiten encontrar. Entonces, allí hay un problema ya más de cuestión interna de los que desarrollamos este tipo de interfaces, cómo hacer para que nosotros no estemos guiando exageradamente lo que queremos que los usuarios hagan o queremos que encuentren o queremos ofrecerle a los usuarios para que entonces esta responsabilidad de cuando las interfaces se equivocan, pues a quién le corresponde, o cuando están arrojando información, esa responsabilidad a quién le corresponde. Ana Lilia puso también hace algunas semanas el ejemplo claro del apoyo en la conducción en los aviones. ¿Nos puedes recordar el ejemplo, Ana Lilia? Sí, claro. Es que hubo un instante donde, bueno, se empezaron a crear, esto yo creo que sucedió hace como 10 años, tal vez un poquito más, 10 años, vamos a poner menor o igual a 10 años, en que la Boeing y la Airbus empezaron a tener, bueno, pues una serie de características para modelar sus pilotos automáticos. Entonces, Boeing se basó en el modelo racional y Airbus en el modelo de los humanos. Ajá. Esto quería decir, en el caso del Airbus, que el humano estaba por encima de la máquina, o sea, podía intervenir en un momento dado. Y en el caso de los Boeing, no era así, sino la máquina podía desobedecer alguna instrucción que diese el capitán si la consideraba de peligro para lo que fuera, ¿no? Entonces, el problema que hubo es que hasta donde tengo entendido, aquí en México, eso no lo tengo yo documentado porque yo no lo sabía, pero nos lo platicó la doctora Cristina Verde, precisamente que tiene un sobrino que es piloto de línea aérea y, y a través de él se supo, bueno, se supo de los accidentes, lo supieron todo el mundo, pero el porqué del accidente fue precisamente porque en los Boeing no habían puesto una cosa tan tonta como un botón para desactivar el automático y que entrara el humano pues en un instante dado, en un evento de accidente. Y esos dos accidentes fueron de Boeing y fueron por ese botón. Otros Boeing sí lo traían, de acuerdo a lo que nos contaron, otros Boeing sí lo traían, pero esos dos que se estrellaron no lo traían. Entonces no pudo por ningún motivo entrar pues la capacidad del razonamiento humano para poder evitar los accidentes. Pero por otro lado, siempre se ha dicho que lo que tiene que existir es una combinación, ¿sí? Una combinación en un momento dado. Porque, por ejemplo, ahorita tengo que investigar más, pero no sé, el avión de China que se estrelló, no sé si es Boeing o Airbus, pero debe de haber sido Boeing y no debe haber Boeing. tenido, era Boeing, ahí está, y no debe de haber tenido el botoncito ese para pucharle y que entrara el razonamiento humano. Entonces, esas son las cosas y como China pues gasta lo menos posible y exhibe lo más posible, pues ahí estamos. Entonces es una tristeza cada vez que existe una de estas situaciones. ¿Y cuál fue el avión? Tampoco me acuerdo, pero ese fue humano totalmente, de un loco que se subió, un copiloto, ni siquiera era el piloto, era el copiloto, que se subió todo con un desequilibrio emocional y en Europa y se estrelló contra, pues no sé, unas montañas en Europa. O sea, lo llevó y se encerró en la cabina. Entonces, ahí es cuando dices, bueno, entonces, ¿qué debería de pasar? Pues una combinación, porque ahí debería de haber entrado, volvemos a lo mismo, de acuerdo a lo que les expliqué en la sesión anterior, pues una interfaz que pudiera darse cuenta del destrozo que se iba a cometer y poder entrar en tiempo de ejecución y decir, no, esto está mal y no voy a dejar que te lleves el avión a pique, ¿no? Eso es lo que yo, pues, considero, ¿no? Y sí, es triste. Uh-huh.
Sí, efectivamente, entonces allí, por eso yo hablaba de esta responsabilidad acerca de lo que haga la interfaz. Entonces, justo nosotros ya empezamos a tener que considerar pues la responsabilidad de las acciones de las interfaces. Otro punto más que mencionamos aquí en las notas y que no quiero dejar pasar es acerca, y esto lo acaba también de comentar Ana Lilia, de pronto, ¿qué tomamos como referencia para dar este comportamiento inteligente? De pronto podríamos pensar solamente en términos de la racionalidad, de obtener el mejor beneficio, pero también puede ser interesante tomar como referencia los modelos cognitivos de las personas. Entonces, justamente para el caso de las el desarrollo de modelos que predicen cómo el usuario busca información en las páginas, pues de pronto existen estos modelos como orientados totalmente hacia la racionalidad, hacia obtener el mayor beneficio, y entonces estos calculan cuáles son las ligas que están más parecidas al término que se usa en la búsqueda. Y allí entonces son muchas veces los buscadores más tradicionales que solo entonces se observarán los términos que se están mencionando. Pero ¿qué pasa también cuando nosotros queremos saber cómo al humano desde sus modelos cognitivos podría ser más interesante o menos relevante algunos aspectos de las páginas? Y entonces ahí se han desarrollado modelos que toman como referencia el conocimiento o el comportamiento humano para poder describir cómo los usuarios explorarían una página y en dónde encontrarían información más relevante sobre la necesidad de información que están buscando. Más adelante entonces retomaremos un poco cómo hacemos estos modelos cognitivos basados entonces en el comportamiento humano y no solamente basados en la ganancia de información, es decir, que estén asociados solamente a lo que es más parecido a los términos que estamos nosotros desarrollando. Entonces, finalmente cerramos esta discusión indicando que pues las interfaces de usuario inteligente sí nos otorgan bastantes bondades acerca de cómo reducir la carga de trabajo, la carga de memoria del usuario, cómo ayudarlos en los procesos de realización de sus tareas, pero entonces nosotros como desarrolladores de estas tecnologías, pues tenemos que ser conscientes del posible impacto que puedan llegar a tener con respecto a el comportamiento humano. Ya lo decía Ana Lilia, ¿no? Si no damos este control, si no dejamos que los usuarios tengan este control de las decisiones de la tecnología, pues pueden ocurrir accidentes como los que están allí, como ya nos comentaban. Por ejemplo, en el caso de los vehículos autónomos, lo que se ha tratado de hacer es un enfoque distinto. Precisamente el vehículo autónomo tiene la posibilidad de conducir al vehículo de manera totalmente autónoma, pero lleva un copiloto. La idea es que ese copiloto pueda tomar decisiones en algún punto y si necesita actuar de una forma distinta a lo que el vehículo está haciendo, entonces el usuario, el copiloto toma el control del vehículo y puede entonces hacer alguna maniobra para prevenir un accidente. Lamentablemente, también lo que puede suceder es que el humano confíe demasiado en las tecnologías inteligentes y de pronto entonces no esté prestando atención a estos detalles. Y uno de los accidentes que se produjo con un vehículo autónomo que llevaba al copiloto humano fue que precisamente el copiloto volteó a ver su celular, entonces en ese momento se perdió justo de la persona que estaba atravesando la calle, el vehículo no lo alcanza a detectar y el humano por estar distraído tampoco lo alcanza a identificar y entonces el vehículo autónomo atropella a esta persona. Entonces allí la responsabilidad del accidente de quién era, ¿no? Sí, el vehículo que iba conduciendo y los sensores pues no alcanzaron a actuar, pero también fue culpa
del copiloto que se distrajo con el celular y entonces pues no estuvo atento para tomar esa acción. Entonces hay muchas cosas que las interfaces inteligentes podrán ofrecer, pero de pronto pues nosotros cuando diseñemos este tipo de tecnologías pues tenemos que ser cuidadosos de lo que ahí ocurra. Y bueno, de mi parte, eso sería un poco el cierre. No sé si tú quisieras comentar algo para ir cerrando este tema, Ana Lilia, y si no, ya para arrancarme con el tema de los sistemas de recomendación. Perdón, Sí, sí. ¿qué me preguntaste, Te Gustavo? preguntaba si querías comentar algo más sobre esto, cerrando ya el tema de interfaces inteligentes. Sí, sí, hay algo que quiero comentar. Permíteme un segundo. Sí, Sí, entonces vas. Órale, gracias, bye. Básicamente que el visionario precisamente de Isaac Asimov, eso que acabas de decir es bien interesante porque me acordé precisamente de, creo que se llama Preludio de la Fundación, en donde va uno de los personajes en un auto de estos que ya vuelan y que traen toda la tecnología metida por todos lados. Y entonces de repente le dice, oye, vas a pasar por ese pequeño, era como un túnel, ¿no? Y le dice, sí, dice, ¿y todos los demás van a hacer lo mismo? Sí. Oye, pero tienes que tener cuidado, algo así le dice, no recuerdo cómo dice, no te preocupes. Dice, yo y la tecnología vamos manejando, si cometo un error, la tecnología lo corrige. Entonces eso me encantó y porque dije yo, qué visión, ¿no? Bueno, tuvo siempre el doctor Isaac Asimov para poder generar estos cuentos que ni siquiera se sabía que iba a haber este tipo de vehículos autónomos, ¿no? Y la otra es la parte también de la película I, Robot, ¿no? Cuando va manejando el capitán Spoon a unas velocidades impresionantes y de repente pues dice voy a tomarlo manual y casi se voltea, ¿no? entonces, pero bueno, finalmente como es el héroe lo logra controlar, ¿no? Pero el chiste de todo esto es esa parte, ¿no? Que sí a veces yo la verdad soy de esas personas que confío muchísimo en la tecnología. Por ejemplo, confío muchísimo en Waze. Ajá. O sea, cada vez que voy a algún lado que así no conozco muy bien, y la verdad es que confío mucho y me lleva por lados que ni siquiera hubiera pensado que existían esas calles. Y llego, y la verdad es que es muy buena la tecnología que utiliza. Y volvemos a lo mismo, la otra parte es que, ahí es de acuerdo a mis patrones, estoy segura, Siri, ahorita he estado yendo pues al hospital por revisiones los jueves y ¿cómo se llama? Y ya ahora, desde hace 2 o 3 jueves, cada vez que me subo al coche me dice, ¿cuál es la ruta más corta al hospital? Entonces, sí, así es, pero para mí son muy buenas las interfaces. Sí, no, excelente. Sí, efectivamente, ahí hay justo que pensar y ahora que dices este tema de Waze, ya un último comentario. Se comentó en algún momento que en algunas ciudades, justo como bien dice Ana Lilia, de pronto te lleva por unas calles que tú ni imaginabas. Me parece que creo que fue en Brasil, donde Waze justo llevaba a los turistas por algunas zonas que eran poco seguras. Y entonces lo que empezó a suceder es que estaban asaltando a las personas en esas pequeñas callecitas que por ahí los llevaba Waze y entonces pues para los ladrones de pronto les estaban llevando justamente clientes para poderlos asaltar. Al final, creo que sí hicieron una corrección en la parte de los algoritmos para poder evitar estas zonas que de pronto podrían ser peligrosas, pero de pronto los diseñadores del algoritmo decían, pues es que esa es la mejor ruta, ¿no? De acuerdo a lo que ellos conocen, de acuerdo al modelado de la información que para ellos era relevante, pues lo importante era mejorar el tiempo, pero no consideraban estos otros factores de la seguridad que pues también son
importantes en considerar como parte del entorno y que pues ahora también lo retomaremos en la siguiente conversación. Voy a tener la grabación